Hola, bienvenidos a mi canal El Mundo de Rada y hoy, siguiendo en la sección de todo sobre Pompeya, haremos un viaje de olores, sabores y desmitificaremos cosas sobre el Imperio Romano con respecto a la comida. Así que veamos qué es lo que comían en Pompeya. Comencemos. Pompeya es un regalo para la historia y la arqueología. Es algo tan paradójico que gracias a una tragedia natural, hoy en día nos muestra una ciudad que parece que se ha detenido en el tiempo. Como ya lo he comentado en mis otros videos, la muerte y destrucción de Pompeya fue muy rápida y gracias a esto y a los gases y cenizas del volcán Vesubio, inclusive hasta la comida quedó preservada hasta nuestros días. Pompeya no era el centro más importante del Imperio Romano. Inclusive no era el destino vacacional de preferencia de los ricos romanos. Para eso estaba Bayas. Sin embargo, Pompeya era un buen lugar dentro de la Campania para vivir o vacacionar tranquilamente. Aunque existían villas de gente rica, también existía gente pobre. ¿Pero qué comían? ¿Ya comían pasta o pizza desde aquel tiempo? Bueno, gracias a los hallazgos e investigaciones podemos tener un menú pompeyano que nos da a grandes rasgos lo que probablemente se comía en Pompeya y quizás en toda Roma. Algo que me llamó mucho la atención fueron los locales de comida rápida o fast food. Sí, lo escucharon bien. Los romanos fueron los pioneros en este arte, como muchas otras cosas que hacemos actualmente. Estos eran llamados termopolios. Eran locales de comida rápida, como ya lo dije, y en Pompeya existían aproximadamente 80. Eran lugares para la gente trabajadora y, en una palabra, para la gente pobre, porque en las casas pobres no existía una cocina. Era un lujo tener cocina. Digamos que eran lugares como las cocinas económicas de México también. En estos lugares tenían la oportunidad de encontrar comida caliente, a bajo costo e inclusive vino. Es bien sabido que los pompeyanos eran buenos panaderos. De hecho, los panaderos trabajaban en la noche para que muy temprano por la mañana la gente pudiese tener su pan fresco y calientito. Pero, ¿cómo sería un menú pompeyano? Los romanos en general tenían un amor grandísimo por el pescado. En Herculano, en una alcantarilla, se encontraron 43 especies de espinas de pescado. O sea, comían cualquier clase de pescado. Inventaron una salsa de pescado llamada garum. Esta servía para saborizar cualquier comida. Era una clase de catsup o salsa valentina en México. Esta salsa era salada y poco picante y con sabor a pescado. No importaba a qué platillo se le agregase, siempre se agregaba esa salsa encima. Realmente a mí no me entusiasma, pero para la gente pobre de Pompeya era un manjar, ya que no tenían el dinero para poder comprar carne, pollo o un buen pescado. La salsa garum se le agregaba a su pan de sémola de maíz, que le agregaba sabor y también era nutritiva. Esta salsa era usada por todo el imperio, pero la salsa pompeyana era famosa por su buena calidad. Ellos fermentaban el pescado en sal y demás especias durante 3 meses, y ya que la carnita del pescado se descomponía, salía un líquido a la superficie, que ese era el garum. Yo sigo sin entender ese gusto culinario, pero ya saben, en gustos hay sabores. Y probablemente, si ellos probaran nuestra comida actual, quizás dirían lo mismo de lo que yo estoy diciendo. De hecho, uno de los investigadores sobre Pompeya, el profesor de historia Benedict Lowe, dijo que al excavar todavía podía percibirse el olor de esa salsa, que era espantoso. Y bueno, como lo digo, para nosotros los humanos modernos. Porque para los pompeyanos era un manjar. Pero bueno, ya hablé mucho de la salsa, pero ¿qué hay de la comida? Los pompeyanos comían una especie de pizza. Digamos que fue el antepasado de ella. Los romanos no conocían el puré de tomate. Esta pizza solo era el pan plano y encima podía llevar carne y frutos de aquella época, e inclusive la salsa de pescado. También se descubrió el antepasado de la lasaña, solo que no tenía salsa de tomate.
Era con carne y una clase de queso ricota que estaba entre las capas de la pasta. Pero el platillo principal, el más sabroso y sobre todo que solo era para las élites, era el lirón, un ratón grandote. La manera de la crianza de ellos era muy inhumana, muy similar a como lo hacen las grandes empresas hoy con los animalitos. A estos ratones los colocaban dentro de jarros de cerámica con tapa, pero con orificios para que pudieran respirar. Dentro de ahí los alimentaban con frutos secos y los engordaban. Existe un famoso libro de cocina que lo escribió Marco Gabio Appicio, llamado De Re Cucinaria. Appicio fue conocido por ser una persona con mucho dinero y muy excéntrica, que realmente por el afán de encontrar diversos sabores, dilapidó gran parte de su fortuna. En su libro, Appicio explica la preparación del lirón, que dice que era rellenado con carne de cerdo, pimienta, piñones y por supuesto encima con su salsa de pescado. Aquí debo recalcar que solo la gente rica se podía dar el gusto de utilizar pimienta en sus platillos. Esta era una especia muy rara en el antiguo Imperio Romano, porque era traída de la India. En realidad, todas las especias eran un lujo. En el libro aparecen las recetas como hacer un vino aromático, ajenjo romano, vino de rosas y de violetas, la receta de aceite de líbuna, receta para convertir el vino blanco, cómo mejorar el garum, o sea, la salsa de pescado, la receta para conservar la carne fresca sin salar, la receta de dulces con miel y muchas más. Si desean que haga un video de todas estas recetas explicadas, coméntenlo en la sección de comentarios. En las comidas siempre había carne, verduras y las frutas de esa época, y no podían faltar las salsas, aparte de la de pescado. Ellos contaban con muchas salsas, por eso repito, estas eran para las clases altas. La única salsa que todos podían costear era la de pescado. Otro dato curioso era que en las casas ricas se tenía una pecera con los peces que se iban a comer. Para los romanos, en general, era muy importante la frescura del pescado. Ya lo había comentado en mi video de las compras en el mercado de Roma. En Pompeya, las frutas que comían eran los higos, las aceitunas, ciruelas y uvas, algo que sigue siendo muy famoso en esos lugares. Las élites mandaban traer dátiles de África, que la venta de pescados era un pescado completamente fresco, lo sacaban de la pecera. Y para conservarlo igual, llegaban a depositarlo a peceras en casa hasta que se comiera. Ya lo decía el buen Séneca, que para un romano un pescado fresco sería a menos que lo matara en su plato. Claramente esto lo decía sarcásticamente. Según los arqueólogos dicen que no han encontrado cubiertos en Pompeya e infieren que comían con los dedos, aunque yo difiero de eso, porque puede ser que sí utilizaban alguna clase de cubierto, pero que no se parezca a los que utilizamos actualmente. En Pompeya la comida principal era la cena. El desayuno y la comida era sumamente ligera. ¿Recuerdan en mi video de la vida nocturna en Roma? Pues como digo, ahí las noches romanas eran muy largas, de hecho eran más bulliciosas que el día. La gente de la élite esperaba con ansias la noche para dar sus banquetes e invitar a sus amigos y pasar las noches en sus jardines recostados en sus triclinios y comer durante toda la noche. Los triclinios, como ya lo he dicho en otros videos, son una especie de sillas-camas que regularmente se encontraban en los jardines o en habitaciones especiales para comer. El hecho de que los romanos comieran acostados era simplemente símbolo de una distinción social, ya que las clases bajas muchas veces no llegaban ni a una silla. Pero la práctica de comer acostado no es nada saludable. En las noches solían comer mucho y tomaban mucho vino. Eso del vino en el día era mal visto, pero en la noche, pues, ya saben la doble moral del Imperio Romano, aunque en Pompeya no era mal visto. Ahí era una sociedad más
soltada. Aunque existe la creencia que los romanos vomitaban para seguir comiendo, se ha comprobado que esto es simplemente una exageración. Y aquí se los explico. Esto no es más que una leyenda urbana creada por aquellos que querían manchar la imagen de ciertos emperadores para demostrar que ellos estaban llenos de excentricidades y excesos. Entre la gente de élite y los emperadores era totalmente cierto los grandes banquetes y las grandes fiestas, pero el vómito no. Se ha regado la mentira sobre que existía un lugar llamado el vomitorium, que era exclusivo para que la gente se parara a vomitar después de haber comido muchísimo. Bueno, sí existía un lugar llamado vomitoria o vomitorium en plural, que eran las puertas o aberturas de los anfiteatros, circos o teatros de la antigua Roma para entrar y salir de las gradas. En el Coliseo había 76 vomitoria que permitían evacuar a 50,000 personas en tan solo 15 minutos. Quiere decir que eran una clase de salidas de emergencia también. Así que no se dejen engañar por la similitud de ciertas palabras que existen en el latín con el español. Porque en realidad los romanos se cuidaban mucho en lo que comían, no eran comidas grandes o pesadas. De hecho, sí se utilizaba el vómito, pero como una recomendación médica cuando había un mal estomacal por haber comido mucho, y sí, muy de vez en cuando se provocaba el vómito antes de ir a dormir, no durante las comidas. Para los romanos, elaborar una receta era tomar en cuenta el placer del estómago y su bienestar, hasta el punto de que ofrecía remedios a la pesadez o a la dificultad estomacal inmediata. Y de ahí el abundante uso de especias y constantemente la presencia de miel para contrarrestar la grasa de la carne, que en la mayoría de las veces era de puerco. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Mientras cierro el video, me prepararé un pan con salsa de pescado. ¡Ay, qué rico! Y bueno, recuerden que si les ha agradado el video, no olviden darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Y recuerden que compartir conocimientos sobre comida siempre, pero siempre es una forma de bondad. ¡Hasta pronto!